El título principal de esta serie es Encontrando el rumbo en medio de la confusión. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2. Y le he pedido a mi hermano y amigo Ever Bautista que él nos comparta hoy la palabra. Así que oremos y pongamos el tiempo en las manos de Dios y que Dios siga hablando a través de Jueces a nuestros corazones. Padre bueno, te queremos agradecer porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y Señor, sabemos que en ella está el consejo tuyo para nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu use tu palabra y la vida de Ever para hablarnos, Señor. Padre, queremos amarte, queremos verte, queremos conocerte más. Queremos seguirte, queremos ser obedientes a ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los ampare. Ok, ¿sí me escuchan? Muy bien, buenos días, hermanos. Como ya bien saben, hemos estado viendo el libro de Jueces. Y si bien el libro de Jueces es un libro que se considera histórico, porque nos narra muchas historias que se vivieron en Israel, pues cada una de las lecturas que encontramos en el libro de Jueces tiene un montón de cosas que podemos aprender. Podemos aprender cosas de lo que pasó, de historia, de geografía, ¿no? Pero también, si buscamos dentro de esas historias, también podemos encontrar que hay muchas cosas que en realidad se parecen a lo que hemos estado viviendo. El día de hoy vamos a leer, como decíamos, en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 7 hasta el versículo 23. Así que te voy a invitar a que busques en tu Biblia Jueces, como les decía, Jueces capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 23. ¿Sí? Así que vamos a dar unos segundos más a que todos encontremos en nuestra Biblia Jueces 2. ¿Sí? Lo voy a leer en la versión de Reina Valera. Y en el versículo 7 empieza diciendo: y el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, obviamente, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos,
y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Este capítulo nos da un resumen de todo lo que vamos a leer en el libro de Jueces. Dice que cuando Israel llegó a la tierra prometida, que era donde ellos ya estaban habitando ahora, eso nos lo narró este libro en los primeros capítulos. Y nos dice que cuando ellos llegaron a este lugar, ellos pues no siempre hicieron lo que el Señor les pedía, ¿sí? Ya hablábamos un poco también en domingos pasados. Miguel nos explicaba en qué consistían los jueces, ¿sí? No es el juez como los que conocemos ahora, sino que se refería más bien a una especie de gobernantes o de líderes que procuraban, con ayuda del Señor, la paz y el orden en Israel, ¿sí? Pero hay aquí en el libro de Jueces y en varios libros de la época, vamos a ver que se nos habla de ciertas personas que se les denomina cananeos. Ahora, ¿quiénes eran los cananeos? Para entender un poquito esto, tenemos que irnos varios años atrás, ¿sí? Ahorita acordémonos que todas las tribus de Israel ya llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel está llegando de otro lugar donde ellos habían sido esclavos, que era Egipto, ¿sí? Y muchos años antes todavía encontramos, de hecho está narrada en Génesis, la historia de Noé, ¿sí? Es una historia muy, muy popular, y la historia de Noé la conocemos principalmente por el diluvio y el arca, ¿no? Donde Dios habló a Noé, le pidió que construyera un arca, y en esa arca se iba a salvar la familia de Noé obviamente, y animales, ¿no? Pero la historia de Noé no se resume solamente en el arca, ¿sí? Sino que cuando nosotros leemos Génesis podemos ver toda la historia de Noé, ¿sí? Nos narra quién fue su padre, gran parte de su historia a lo mejor nos habla acerca del arca, pero también nos habla de que Noé tuvo hijos, ¿sí? ¿Alguien sabe el nombre de los hijos de Noé? Ah, ok, sí conocen un poquito. ¿Sí? Tenía 3 hijos, ¿sí? Sem, Cam y Jafet. Y en Génesis capítulo 9, no lo tengo aquí en las diapositivas, pero nos habla acerca de algo que sucedió entre Noé y sus hijos. Uno de los hijos de Noé, que se llamaba Cam, hizo algo que no estuvo bien, ¿sí? Y cuando Noé supo acerca de lo que Cam había hecho, Noé dijo como una maldición, ¿sí? Para uno de sus hijos. Entonces, en Génesis 9, 24, 26, ahí para que lo puedas apuntar, nada más de referencia, lo voy a leer, y dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, refiriéndose a Cam, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, o sea el otro hijo de Noé, y sea Canaán su siervo. No sabemos exactamente por qué Noé maldijo al hijo de Cam en lugar de hacerlo ¿por qué maldijo a Canaán en lugar de hacerlo a Cam, cuando Cam fue el que hizo lo que estaba mal, ¿no? Pero en todo el capítulo 9 de Génesis podemos ver que Cam tuvo varios hijos, entre ellos Canaán, y Canaán a su vez también tuvo varios hijos. Y en Génesis 10 nos habla acerca de dónde se establecieron estos hijos de Canaán, ¿sí? En la siguiente diapositiva tengo una captura de una plataforma que se llama Google Earth, ¿sí? Creo que muchos de nosotros hemos visto al menos en alguna ocasión esta plataforma, y me quise yo enfocar en esta parte del mundo, ¿sí? Para los que les gusta geografía, ya más o menos ahí pueden decir hasta dónde está cada lugar,
Pero bueno, la parte de arriba es lo que hoy conocemos como Europa, ¿sí? Ahí está la península ibérica, de este lado está Italia, ¿no? Muy fácil de reconocer. Y la parte que es más desértica es África, ¿sí? Entre Europa e Italia está el mar Mediterráneo, un mar muy famoso, ¿sí? Si leemos la Biblia en Génesis capítulo 10, nos dice que los hijos de Canaán empezaron a habitar toda la costa oriental del mar Mediterráneo, que vendría siendo la parte intermedia entre Europa y África, lo que ahora se conoce como Asia Menor, ¿sí? Actualmente toda esa zona está habitada por Israel, por Palestina, por Jordania y por Líbano también. Y en Génesis 10 nos habla acerca de cuál era toda esta zona que habitaron los hijos de Canaán. En la siguiente diapositiva tenemos un mapa más o menos de cómo estaba o cómo se conocía toda esa zona. Lo que dice ahí Mar Grande es lo que conocemos como el mar Mediterráneo, y toda esta zona es lo que habitaron los hijos de Canaán. De hecho, en Génesis capítulo 10, en el versículo 19, nos dice que los hijos de Canaán habitaron desde Sidón, que es la parte más arriba de este mapa, hasta la parte de Gaza, que es del otro extremo, ¿sí? También nos dice que por ahí estaban Sodoma y Gomorra, que se cree que estaban aquí a un lado del Mar Muerto, y también hasta zonas arriba como las de Damasco, ¿sí? Todas estas zonas fueron habitadas por los cananeos, que fue básicamente toda la descendencia de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, y ahí se va la cadena, ¿no? Entonces, esta zona fue por mucho tiempo muy importante. De hecho, si tú ves el mapa ya en grande, vas a ver que aquí está toda la zona de Canaán, pero eso conecta hacia Egipto, ¿sí? Que por muchos años fue un imperio o un reino muy, muy poderoso, no solamente económico, sino militar, filosófico, ¿no? Y eso conectaba, o esta zona conectaba a Egipto con lo que se conoce como Mesopotamia, que es más hacia el norte, ¿sí? Era un lugar de mucho comercio, entonces también era un lugar pues próspero por lo mismo. Y en algún punto se cree que también toda esta zona de Canaán fue conquistada por los egipcios, ¿sí? Entonces se cree que Egipto, cuando estaba creciendo y creciendo, habitó parte de lo que se conoce como la zona de Canaán. Y esto también explica un poco la razón de por qué la familia de José emigró a Egipto cuando empezó toda la hambruna, ¿sí? De hecho, hay una necrópolis en un lugar llamado Beni Hasan, donde podemos encontrar diferentes escenas o pinturas que nos narran acerca de las migraciones que había en este lugar. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 45 del 17 y 18, ya a estas alturas José ya había tenido esa interacción con sus hermanos años después, cuando sus hermanos fueron a buscar comida, y cuando el faraón se enteró que la familia de José estaba con vida, es lo que podemos leer en el versículo 17 del capítulo 45 de Génesis. Dice: y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré de lo bueno de la tierra de Egipto, ¿sí? En la siguiente diapositiva tenemos representaciones de lo que podemos encontrar en la necrópolis de Beni Hasan, donde los que estudian esto creen que es la representación de asiáticos, o bueno, no asiáticos tan allá como por China o algo así, sino más de Asia Menor, y la representación de gente inmigrando a Egipto, porque en Egipto había todavía comida, había todavía podían encontrar un buen nivel de vida. Y bueno, hay muchas evidencias, ¿no?, de que podemos encontrar en la historia acerca de quiénes eran los cananeos. Pero cuando hablamos de los cananeos, no podemos dejar de considerar cómo era su cultura. La cultura de los cananeos se caracterizaba por ser una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían varios dioses, ¿sí?
Y no voy a abundar tanto en cómo funcionaba sus creencias, pero hay cosas que sí debemos tener en mente. Primero, como ya lo dijimos, era una cultura politeísta. Y como una buena cultura politeísta, pues también tenía dioses que eran más representativos. Dos de ellos era uno que se llamaba Baal, que normalmente era representado con un guerrero muy fuerte o con un toro muy joven. Y otra diosa que también era muy representativa de su cultura era Acera, ¿sí? Como todas las mitologías, hay ahí un montón de historias y creencias alrededor de eso, pero hay varias cosas que podemos ver en la Biblia y también en otros lugares acerca de cómo era la adoración a estos dioses. Hay varios puntos que representan cómo era la adoración a estos dioses. Primero, algo pues que podemos ver en otras culturas, ¿no? Que había sacrificios de productos de la tierra, o sea, vegetales, fruta y también de ganado. También en algunos casos o en algunas partes de la historia podemos ver que había sacrificios humanos e incluso de niños o de niños primogénitos. También autoflagelaciones, es decir, cuando estaban en sus cultos ellos mismos se latigueaban, se golpeaban como manera de llamar la atención de sus dioses. En otros casos había orgías, también brujería o alguna especie de mediums, ¿sí? que buscaban como conocer o llamar, lograr como la gracia, ¿no? delante de esos dioses. Eran cosas que caracterizaban el culto a Baal principalmente. Y de hecho, eso se parece bastante a lo que podemos ver hoy en día. ¿A qué me refiero? Los cananeos eran diferentes pueblitos o diferentes aldeas. No eran como tal un imperio completo, sino que compartían ciertas costumbres entre ellos, pero no se caracterizaban por ser un pueblo tan unido como los egipcios o los babilónicos o cualquier otro. Pero lo que podemos ver es que todos compartían esa cultura politeísta y los baales que ellos tenían se caracterizaban porque había un Baal en cada ciudad o en cada pueblito, ¿sí? Podemos ver en la Biblia diferentes ejemplos. Está Baal Berit, Baal Meno, Baal Peor, Baal Zebub, ¿sí? De hecho de ahí viene es como la derivación, o de ahí viene lo de Beelzebú, que es el dios de las moscas o el señor de las moscas. Y cada pueblito de los cananeos adoraba al Baal que ellos querían, de acuerdo a su conveniencia, ¿sí? Baal se caracterizaba por ser dios del trueno, de la lluvia y de la fertilidad. Entonces ahora sí que tenías para escoger, ¿no? Cuál Baal querías. Y todos estos pueblos compartían esas maneras de adoración y esa cultura. De hecho, otra cosa interesante es que algunos piensan que Baal Zebub le decían el dios de las moscas porque imagínate, era un caos. En sus templos ya vimos que había sacrificios humanos, había muy poca higiene en la época, de hecho, ¿no? Y todo el caos que hacían en estos templos, pues eso hacía que, imagínate, ahí había cadáveres de humanos, cadáveres de ganado, fruta, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo ahí tenía. Entonces muchos creen que por eso se le conocía el dios de las moscas, porque el templo estaba muy sucio, ¿no? Entonces es lo que muchas personas creen. Y bueno, ya vimos quiénes eran los cananeos, cómo eran más o menos su cultura, y Dios, Jehová, reiteradas veces le prohibió a los de Israel compartir su cultura con los cananeos. Eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 del versículo 14 y versículo 15. Esta fue una instrucción que Dios dio de manera muy clara a los de Israel acerca de cuál debía ser su postura frente a los cananeos, o bueno, frente a cualquier otra cultura. En este versículo dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti,
y te destruya de sobre la tierra. Bueno, ya tenemos bastante contexto de dónde estaba ahora el pueblo de Israel. Ya vimos en el capítulo 1 y al principio del capítulo 2 de Jueces que Israel llegó a Canaán, a la tierra que Dios les había prometido a ellos, y ellos tenían que hacer una sola cosa, ¿sí? Tenían que no perdonar a ninguno de los cananeos. Sin embargo, vimos que ellos hicieron alianzas, hicieron por ahí algunos favores, perdones, ¿no? Entonces eso propició a que los cananeos y que los israelitas estuvieran conviviendo en el mismo lugar. Y en este capítulo de Jueces 2 podemos ver ya que Josué ya murió, el líder político, religioso, de guerra, ¿no? El líder de Israel murió junto con toda su generación. Y se levantó otra generación que dice que no conocía, que no recordaba lo que Dios había hecho para con los de Israel. Y empezamos a ver que todos empiezan a cargar ese mismo ciclo de pecado, ¿sí? Había un punto donde ellos pecaban, y luego después del pecado Dios los castigaba por el pecado que ellos habían hecho. Luego del castigo venía el arrepentimiento de los judíos y luego venía un tiempo de paz, ¿sí? Pero pasaba un tiempo de paz y repetían ese patrón, volvían a pecar, volvía el castigo, el arrepentimiento, la paz, y así se iban, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en Dios, a veces pensamos que Dios, que es santo, que es justo, decimos, ¿cómo es que podía usar Dios a esta gente, no? Porque eran hipócritas, eran lujuriosos, eran mentirosos, eran idólatras, y decimos, ¿por qué el Señor usaba a esta gente? Pero se nos olvida que es parte de lo que Dios, es una manera en la que Dios demuestra su poder. Porque si hubiera sido un pueblo muy pulcro y obediente y muy bueno, diríamos, bueno, es que esas cosas buenas pasaron porque el pueblo era bueno, ¿no? Pero no es el chiste del Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento también dice que el Señor escoge lo peor, el Señor escoge a nosotros que no tenemos, pues así como que nada bueno que sacar o que presumir, pero el Señor nos usa para que el poder de Dios pueda ser manifestado. Y cuando vemos la historia de Israel, podemos ver cómo, a pesar de las cosas malas que hacía el pueblo de Israel, no solo en el tiempo de Jueces, porque después hubo reyes, ¿no? Y hubo reyes buenos como, siempre sale David, ¿no? O por ahí hay otros reyes ya cuando se separó Israel y Judá. Algunos hacían lo bueno, algunos hacían lo malo, pero el patrón siempre era el mismo. Pero el Señor es tan increíble porque usó este pueblo que estaba mal, este pueblo que no era fiel a Dios, y nos trajo a nuestro Salvador, ¿sí? Y no un Salvador solamente para los de Israel, sino que es un Salvador para todos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13, ahorita lo vamos a leer. Para el pueblo de Israel estaba la esperanza del Mesías, ¿sí? Un libertador, un líder que los iba a librar de todos sus males y quitarle todas las cargas que ellos tenían. Pero cuando llegó ese Mesías, ellos lo despreciaron, y es lo que leemos en Juan 1:9. Dice 1:9, del versículo 9 al 13, y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los judíos estaban esperando un líder de guerra, un líder que fuera con mano dura, que fuera, a lo mejor hasta como prepotente o a lo mejor airado, no sé, ¿no? Pero cuando vieron que era un bebé que nació en una familia pobre, que no respondía cuando lo amenazaban, ¿sí? Para los judíos no cabía la imagen de Jesús en lo que ellos
se habían imaginado que iba a ser el Mesías. Sin embargo, el Señor tenía un plan todavía más grande, ¿no? El plan de Dios no era solamente salvar al pueblo de Israel, sino que el plan de Dios también era salvar más allá de los que no somos judíos, ¿sí? En la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, nos dice que cuando el Señor Jesús vino, Él vino a cumplir el plan de salvación para nosotros. Y Dios ahora ya no tiene un pueblo escogido como lo tenía en el tiempo de Israel, ¿no? Para demostrar su poder, para mostrar su misericordia, sino que el Señor se ha hecho de un pueblo nuevo. En Tito capítulo 2, versículo 11, ese sí está aquí en pantalla, y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego en el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, somos el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo elegido por Dios. Y al igual que lo que leímos en Jueces, nosotros también estamos viviendo con un montón de gente idólatra, ¿sí? Y ya no hablamos solamente de figuras de piedra o de figuras de madera, sino que así como los cananeos tenían sus baales, sus ídolos, nosotros también podemos ver que alrededor de nosotros hay un montón de gente que también tiene sus propios baales, ¿sí? Para algunos su ídolo o su baal o su dios puede ser el dinero, puede ser alguna persona, puede ser el placer, ¿no? Y a veces, creo que no tenemos cara para señalar a los judíos y decir: es que dejaste a Jehová y fueron con los Baales y Astarot y Acera y lo que sea. Pero creo que nosotros en alguna ocasión hemos caído también en lo mismo. Hemos adoptado los ídolos que tiene la gente que está alrededor de nosotros. Hacemos lo que ellos hacen, pensamos lo que ellos piensan, decimos lo que ellos piensan, y hemos abrazado esa cultura. Y eso se ha metido, eso se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias, ¿sí? Vemos falta de compromiso, vemos falta de interés en conocer quién era el Señor, en cuál es su voluntad. Vemos falta de amor, ¿sí? Y es la misma historia de los judíos, lo que ahora está pasando con nosotros como su iglesia. En Jueces, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 2, de los versículos 11 al 15. Jueces 2, 11 al 15 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, imagínate, de conocer a Jehová que los libró de la esclavitud de Egipto, se fueron tras Baal, tras Acera, tras todos esos dioses, y hacían los mismos cultos que ellos hacían. Sacrificaban humanos, tenían depravaciones sexuales en sus cultos, buscaban brujería o mediums o ese tipo de cosas para buscar cuál era la voluntad de esos dioses, ¿sí? Y dejaron a Jehová a un lado. Luego el versículo 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Nosotros tenemos ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había recibido la ley de Moisés, una ley que les decía cuándo tenían que hacer sus sacrificios, de qué manera tenían que adorar al Señor,
qué fiestas tenían que celebrar para conmemorar lo que el Señor hacía con el pueblo de Israel, pero nosotros tenemos la bendición de que vivimos bajo la gracia de Dios, ¿sí? Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios continuos para que el Señor perdone nuestros pecados, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la historia de Job, ¿no? Al inicio del libro de Job se nos narra que era un hombre justo, era un hombre que obedecía lo que el Señor le mandaba, y él también hacía sacrificios, incluso hacía sacrificios por sus hijos, ¿sí? Porque decía, por si alguno de ellos ha pecado, ¿no? Y continuamente hacía sacrificios. Pero nosotros, ya hubo un sacrificio por nosotros, que fue el sacrificio del Señor. Pero el sacrificio del Señor no es justificación para que estemos nuevamente pecando. Y es lo que dice en Romanos capítulo 6, Romanos 6, 1 y 2. Es uno de los versículos, bueno, creo yo, muy conocidos. Y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Sí? Es como espero que se capte la idea del escritor, porque lo está hablando de una manera irónica, ¿no? Dice, ya sabemos que el Señor nos ha mostrado su gracia, y para que se muestre más su gracia, ¿vamos a seguir pecando para que haya más gracia? Pues no, ¿verdad? No tiene sentido, porque hemos muerto al pecado. Y el pecado tiene muchas formas. A lo mejor antes tenía formas de madera o de piedra, ¿no? Con dioses o con ídolos, pero tú y yo sabemos que el pecado puede entrar a nuestra vida de muchas formas. Y puede entrar con algo que no nos damos cuenta, y es algo que vamos protegiendo, algo que vamos cuidando, ¿no? Y cuando nos damos cuenta es algo con lo que ya no podemos vivir. Pero el Señor no nos ha hablado, no nos ha salvado para que vivamos de esa manera, sino que el Señor nos ha salvado porque ahora tenemos una nueva vida. Y en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, que también está aquí en pantalla, es el mismo capítulo del último versículo que leímos. Y dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos. Antes teníamos pecado, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Batallé un poco para encontrar como alguna forma de titular esta meditación, y terminé poniéndole la misma historia, ¿sí? Porque los judíos repetían y repetían la misma historia: pecaban, castigo, arrepentimiento y paz, ¿no? Y eso sucedió con los jueces, y cuando hubo reyes, eso también se repetía. No había cambios, no había nada diferente. Sin embargo, nosotros como iglesia, espero que no estemos repitiendo la misma historia, ¿sí? Porque el Señor nos salvó y damos gracias porque el Señor nos salvó, y estamos bien animados, ¿no? Y leemos la Biblia, memorizamos versículos, venimos a la iglesia, pero nuestro ánimo empieza a decaer, ¿sí? Y ya a lo mejor en lugar de leer la Biblia todos los días, pues ya lo hacemos 2 veces a la semana, luego 1 vez a la semana, luego nada más cuando vamos a la iglesia, ¿no? Ahí leemos la Biblia, y ahí empezamos a caer, y eso hace que también empecemos a hacer cosas que no están bien, y nos damos cuenta y pedimos perdón, y otra vez, ¿no? Estamos bien hasta acá, pero empieza a pasar el tiempo y es lo mismo, justo como lo que hacía el pueblo de Israel, ¿sí? Pero el Señor no nos ha llamado para que vivamos de esta manera. El Señor nos dice en ese último versículo que leímos, dice: en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo, y todo su cuerpo no es nada más manos y pies y ojos, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo es nuestros pensamientos,
nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿sí? Dice, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No para la gloria propia, no para la gloria de cualquier persona, sino para la gloria de Dios. Y si nosotros estamos dispuestos a no repetir la misma historia, como lo hacían los judíos, nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarle al Señor todo lo que somos. No el 90, no el 95%, no el 99% de lo que somos, sino todo lo que somos, ¿sí? Es algo, a lo mejor, que para los que no conocen al Señor suena imposible, ¿sí? Porque no queremos rendir nuestro dinero, no queremos rendir nuestros planes, no queremos rendir nuestros placeres, ¿sí? Pero los que conocemos al Señor sabemos que es lo mejor para nosotros. Y si sabemos que es lo mejor para nosotros, no tenemos solamente que quedárnoslo en la cabeza y que nada más lo memoricemos o que nada lo repitamos por repetirlo, sino que podamos llevarlo también a la acción. Y a lo mejor, bueno, puede que sea como la parte más difícil, ¿no? Porque siempre es fácil decirlo o es fácil memorizarlo, pero si estamos realmente dispuestos a rendirle todo lo que somos al Señor, el Señor también puede, déjame decirlo, como colaborar para que las cosas puedan funcionar mejor. Entonces, hermanos, era la misma historia siempre para los de Israel, pero ¿va a ser siempre la misma historia para nosotros? ¿Vamos a estar cayendo una y otra vez en las cosas que más nos pueden? ¿Sí? Espero que no, porque el Señor no vino para que sean sacrificios y sacrificios y sacrificios, sino que también podemos leer en la Biblia que dice que Él murió una sola vez, y esa sola vez es suficiente para que nosotros podamos ahora tener una vida nueva. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por esta palabra tuya. Gracias porque en la Biblia podemos encontrar muchos tipos de literatura, Señor. Podemos encontrar historia, podemos encontrar, Señor, poesía, pero Padre, en cada palabra que ha sido escrita y cada palabra que ha salido de tu sabiduría, podemos encontrar, Señor, también sabiduría para nuestra vida. Señor, te rogamos que nos cuides de no repetir siempre la misma historia como lo que leímos que pasaba con Israel, Padre, sino que podamos tener la disposición y tener el deseo, Señor, de que nuestra vida pueda ser diferente. Ayúdanos, Señor, a entender esto de manera clara y, Señor, ayúdanos también a no adoptar, Señor, los ídolos o las costumbres que hay a nuestro alrededor, sino que podamos alzar la mano, Señor, y decir, yo soy diferente, pero yo soy diferente porque soy tu hijo, Padre. Gracias te damos porque eres bueno con nosotros y, Señor, te adoramos porque nos has hecho tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.